En este video vamos a hablar lo más importante cuando se trata del sobrecalentamiento de nuestros motores. La información que muestro en este video aplica para motores de 2 tiempos enfriados únicamente por aire y con un sistema de combustible tradicional con carburador, que son la mayoría de los motores que usamos en nuestros paramotores. El contenido está dividido en 6 temas o 6 capítulos este video. El primero, hablamos del sensor de temperatura. 2, el sistema de enfriamiento de nuestros motores. 3, en general, ¿por qué se sobrecalientan nuestros motores? ¿Cuáles son los síntomas que presenta un motor que se sobrecalentó? Si abro un motor sobrecalentado, ¿cómo se ven los daños? ¿Y cuáles son las causas comunes que provocan el sobrecalentamiento? Tema número 1, y creo que uno de los más importantes y el mayor aporte que yo te voy a poder dar con este video es el uso del sensor de temperatura. Para mí, lo más importante que tenemos que estar monitoreando. Vamos a hablar de los sensores. El sensor de temperatura yo lo considero el instrumento más importante que debemos traer en nuestros motores. Tenemos que conocer cuál es la temperatura normal de operación de nuestros motores, la cual normalmente aparece en los manuales. Y pues la única forma de saber si realmente nuestro motor está operando en este rango de temperatura es como un sensor como el que estás viendo aquí junto a mí. Hay muchos de diferentes tipos, en lo general lucen muy similares y son sensores que están diseñados para motores de 2 tiempos en general. Go-karts, motocicletas, equipo de jardinería, de construcción. Son realmente sencillos de operar. Normalmente un sensor como este que estás viendo aquí al menos te da 3 datos que son básicos para llevar en nuestro mantenimiento, en el control de nuestros motores. Pero sin duda para mí el sensor de temperatura o sensar la temperatura sería el más importante. Los otros 2 son las horas motor, que te ayudan a llevar para programar tus mantenimientos, y también las revoluciones del motor, que muchas veces también nos ayuda para poder hacer los ajustes finos a nuestros motores. Les digo, hay de muchos tipos, todos lucen muy similares. Yo acabo de comprar uno como el que estás viendo aquí en la pantalla, que vi que tiene algunas funciones un poco diferentes al que uso actualmente, una pantalla que muestra más información, y más adelante haré un video para explicarles cómo se configura, cómo se utiliza. Pero lo más importante para mí de este primer tema o capítulo, y por eso lo puse al principio, es recomendarte y sugerirte que no utilices tu motor, tu paramotor, si no tienes instalado un sensor de temperatura. Tema número 2, ¿cómo es el sistema de enfriamiento de nuestros motores? Nuestros motores son enfriados por aire, y entonces en el propio diseño del motor tiene algún tipo de aletas y está diseñado de tal manera que sea fácil disipar el calor. Aquí te muestro en este video cómo se ve mi motor Minari de cerca, y también un accesorio que tiene para mejorar el flujo del aire y entonces pues mejorar el enfriamiento del motor. Bueno, entonces la mayoría de nuestros motores enfriados solamente por aire. La mayoría de los motores de 2 tiempos, aunque también hay unos enfriados por agua. Y aquí vas a ver que el diseño de los motores pues tiene estas como aletas de enfriamiento precisamente. Ahí se alcanza a ver la forma del cilindro y estas aletas que ayudan a disipar el calor. Y adicionalmente algunos motores como el Minari, el Vitorazi, he visto varios, Monster, etcétera, tienen estos deflectores o baffles que lo que hacen es canalizan el flujo del aire para asegurar que pase por la cabeza. Yo aquí te estoy mostrando un video que grabé de la instalación y hablo un poco más de este deflector y de los resultados que tuve. Pero para que te des una idea, con este deflector mi motor bajó de temperatura unos 25-30 grados. De tal manera que ya nunca ando arriba de 160, 165 centígrados. Yo antes me iba como hasta 190, 195. Y ahí tenía que cortarle para asegurarme de no sobrecalentar. Ahora bien, si el aire es lo que enfría nuestros motores, hay 3 configuraciones normales o generales o básicas de los motores instalados en un paramotor.
El primero, en donde el cilindro, el pistón, está en la parte de arriba. Los más comunes que yo he visto es cuando el cilindro está en la parte de al lado, como este de en medio que estás viendo aquí. Y por último, los que tienen el cilindro en la parte de abajo, como invertido. Y esta posición del cilindro tiene mucho que ver con el tema del enfriamiento. ¿Por qué? Porque lo que enfría el motor es el aire. Y lo que produce la mayor cantidad de aire o de flujo de aire, pues es la hélice girando. Entonces, si tú ves este motor Atom, lo uso como ejemplo, que tiene el cilindro arriba, por como son la configuración de nuestros motores, vas a ver cómo del eje en donde gira la hélice al centro de lo que es el cilindro, donde está el pistón subiendo y bajando, la distancia es muy corta. Y sabemos que a mayor distancia del centro de la hélice hacia la punta, entre más te corras hacia afuera, el flujo de aire es mayor. Entonces, en esta posición del motor, con el cilindro arriba, recibe la menor cantidad de flujo de aire. Y por eso, los motores como este Atom y también el Top 80 tienen un sistema auxiliar para enfriarlos, como una turbina que cuando estás en relente y sin volar, todo el tiempo está aventando aire en la cabeza para poderla enfriarla. Y ahora te voy a contrastar con un motor como el mío, Minari, que está totalmente invertido, en donde el cilindro está en la parte de abajo. En este caso, el que estás viendo es un motor Nirvana, un supermotor, un paramotor de alta gama con muy buenas prestaciones, que igual que mi motor Minari, el cilindro está en la parte de abajo. Y ahora, si eres observador, vas a ver cómo la distancia entre el eje de la hélice y el centro del cilindro es mucho mayor. Es decir, el cilindro está más alejado del centro, y entonces el flujo de aire al que tiene acceso este cilindro es mucho mayor. En esta configuración es en donde se enfrían mejor nuestros motores. Y también considerar que el tamaño del arnés y algunas cosas de cómo está acomodado el motor y qué lo puede obstruir también pudieran influir en un mejor o peor desempeño del sistema de enfriamiento, es decir, del flujo de aire que enfría nuestros motores. Tema número 3. Hablando en términos generales, ¿por qué se sobrecalientan o se pueden sobrecalentar nuestros motores? En general, ¿qué es lo que provoca un sobrecalentamiento de nuestros motores? Básicamente, problemas en el sistema de combustible. Es decir, la cantidad de combustible que llega al motor impacta directamente en la temperatura a la que opera. Entonces, cuando tú tienes problemas, desajustes en el carburador o en el sistema de combustible, muchas veces esto es lo que provoca el calentamiento o sobrecalentamiento. Igual esto ligado a la forma en la que operas el motor. Es decir, yo puedo tener ciertos problemas de mi carburador no está muy bien ajustado, pero mis condiciones de vuelo son muy tranquilas, pues a lo mejor nunca se va a sobrecalentar. Pero un motor mal ajustado, en el que yo quiero ganar mucha altura rápidamente y durante 5, 6, 8 minutos voy con el acelerador a fondo, el motor haciendo su máximo esfuerzo y yo ganando altura, son situaciones, digamos que extremas, que van a hacer que la temperatura del motor se incremente. Si tu motor está en perfectas condiciones, probablemente se va a poder enfriar y va a poder mantener una temperatura aceptable. Pero si tienes un problema con el sistema de combustible, que ahorita vamos a ver cuáles son esos problemas, pues es en donde se presenta el riesgo de un sobrecalentamiento. Constantemente tendrías tú que estar atento a la temperatura de tu motor, y como lo has visto en muchos de mis videos, pues yo cuando estoy sobre todo ganando altura, a cada rato volteo y veo la temperatura y volteo y veo la temperatura para asegurarme de que estoy operando en los rangos normales de mi motor. 4. ¿Cuáles son o cuáles serían los síntomas de un motor que se sobrecalentó? ¿Cuáles serían los síntomas de un motor que ya se sobrecalentó o que se está sobrecalentando? Uno sería la pérdida de potencia. Vas a sentir pérdida de potencia y en casos extremos, pues en definitiva el motor se para y ya no va a arrancar por los daños que se provocaron por el sobrecalentamiento. Entonces los síntomas básicamente sería pérdida de potencia o que el motor se paró y ya no arranca.
5. Un motor sobrecalentado, si yo lo abro, ¿cómo se van a ver el pistón, la camisa? Y cómo fácilmente vas a poder identificar si tu motor se sobrecalentó. Ahora bien, ¿cómo se ve un motor cuando lo abres y es un motor que ya se calentó? Normalmente verías marcas y evidencias de que está sobrecalentado, como estás viendo aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando el motor se sobrecalienta? El pistón se expande, cambia las especificaciones, empieza a haber más fricción, empieza a haber el calentamiento y entonces hay un problema con la combustión adentro de la cámara. Se pueden generar depósitos entre el pistón y el cilindro y se puede amarrar, se puede perforar el cilindro. Yo he visto cilindros que están perforados. Entonces finalmente cuando un motor está sobrecalentado y lo abres, es muy visible los daños del sobrecalentamiento y los puedes identificar. Como ejemplo te pongo estas imágenes que estás viendo aquí arriba. Y el número 6, las causas comunes. Ya hablamos en lo general por qué se calienta. Ya hablamos de la importancia de la mezcla y la cantidad de gasolina y combustible que le llega al carburador y al motor. Entonces, ¿cuáles son las causas comunes por las que hay problemas en el sistema de combustible que luego se convierten en problemas de calentamiento? Ahora bien, ¿cuáles serían las causas ya más específicas que muchas veces son las causantes de que un motor se sobrecaliente? Y yo te menciono las más comunes, creo que son fáciles de entender. Pudiera haber otras, pero bueno, estas son las que yo conozco y son las que te voy a comentar. 1. Un mal ajuste del carburador. La forma más fácil o sencilla es una esprea de alta muy cerrada. Entonces no le está llegando suficiente combustible, la mezcla, gasolina y aceite, al motor y sube la temperatura. Entonces un carburador mal ajustado puede ocasionar un sobrecalentamiento, una esprea muy cerrada. Por el contrario, si yo quiero que mi motor no se caliente tanto, pues puedo abrir un poco la esprea. Y entonces muchas veces la temperatura del motor, obviamente dependiendo de las condiciones, la altura sobre el nivel del mar, tú puedes regular un poco la temperatura, si lo demás está bien, cerrando y abriendo la esprea de alta. Cierro la esprea de alta, la tendencia es que va a subir la temperatura. Abro la esprea de alta, la tendencia es que el motor va a operar más frío. 2. Que el carburador presente una falla con el diafragma o la bomba, que es lo que está succionando la gasolina. Es decir, por la falla del carburador no estoy succionando suficiente gasolina y entonces me va a faltar gasolina o mezcla y esto puede generar un sobrecalentamiento. Otro punto importante, filtro de gasolina tapado, obstruido, es decir, mucha restricción. Y aquí abro un paréntesis, nuestros motores pues están diseñados para operar con ciertos filtros de combustible. Y no necesariamente porque yo le ponga muchos filtros de combustible, a lo mejor uno de piedra en el tanque y otro exterior, es que sea mejor. Si yo incremento mucho la restricción en el filtro de la gasolina que sube al carburador, puedo tener falta de combustible o de mezcla y puede ser una causa de sobrecalentamiento. Entonces, un filtro de gasolina obstruido puede generar sobrecalentamiento. Igual, la obstrucción o el daño puede estar también en las mangueras. Entonces, mangueras aplastadas, defectuosas, obstruidas, van a ser como una restricción para que la gasolina fluya libremente y esta también puede ser una de las causas de sobrecalentamiento. Otra, utilizar una mezcla que no es la adecuada para nuestro motor. En el manual de cada motor te especifica muy bien. Aquí como estás viendo yo te puse un ejemplo que da PAP para 3-4 motores. De cuál es la relación o la mezcla que debes de utilizar en tu motor. Y muchas veces durante los primeros horas de operación cuando se está sentando el motor te piden que utilices una mezcla con más aceite porque se está sentando. Y después, ya cuando pasa esta primera etapa de asentamiento, cambias a la mezcla normal. Pero sí es muy importante porque varía de motor en motor.
una mezcla que funciona muy bien para un motor no necesariamente va a funcionar igual de bien para otro motor. Entonces, por ejemplo, en campo, se me acabó el combustible o no traigo combustible y a mi compañero, sin preguntarle, él me comparte su gasolina, yo la utilizo, pero resulta que él utiliza una mezcla diferente, pues pudiera poner en riesgo la operación de mi motor. Entonces, mezcla inadecuada, gasolina y aceite, puede provocar sobrecalentamiento. Y por último, un aspecto que la verdad yo desconocía, lo desconocía por completo, lo dudé, entonces tuve que ponerme a investigar y resulta que pues sí es algo que existe que yo no sabía, es que aparentemente en muchos países, no sé si en todos, pero al menos sé que hay países en donde la gasolina que las plantas surten a las gasolineras tiene una composición diferente si estás en invierno o si estás en verano. Tiene que ver con la temperatura, con la evaporación, y el caso es que si tú estás utilizando una gasolina para invierno en verano o viceversa, pudiera ser un motivo de que tu motor no esté operando correctamente y esto también pudiera reflejarse en un sobrecalentamiento. Para que lo tengas en cuenta, lo investigues ahí en tu país. Espero que les haya gustado este video. Es muy importante, a mi punto de vista, tener instalado tu sensor de temperatura y constantemente estarlo revisando. En muchos de mis videos tú vas a poder ver cómo constantemente volteo y veo el sensor, sobre todo cuando estoy ganando altura, que voy con el acelerador a fondo. Vas con acelerador a fondo y vas para arriba, para arriba, para arriba. El motor está súper cargado, haciendo su mayor esfuerzo, y es donde más se puede calentar. La inspiración para hacer este video viene porque un compañero de Monterrey sobrecalentó su motor porque le había fallado el sensor de temperatura, no lo había reemplazado, entonces no traía sensor de temperatura. Hizo un ascenso continuo de 1500, 2000 metros, entonces le exigió mucho al motor y el motor se calentó. Ahora, la causa del calentamiento, o sea, los motores, si están bien, si está todo bien en tu motor, pues sí puedes tú hacer un ascenso prolongado, o sea, pero tendrías que estar monitoreando. Entonces es un tema súper importante porque si nos descuidamos, un motor como los nuestros se puede echar a perder en 2 minutos de sobrecalentamiento.